Hola, buenas. Este vídeo es para intentar explicar de una forma compleja, sintética y espero que correcta, porque lo voy a hacer como siempre a primera vista, pues un periodo de la historia de España bastante desconocido que a mí me resulta interesante. Yo lo puedo definir como la gran oportunidad perdida o una de las oportunidades perdidas. Y bueno, yo lo he titulado este periodo el reformismo conservador de Antonio Maura, porque, bueno, aborda la primera década del siglo XX, porque Antonio Maura es el político dominante o que tiene más prestigio o que tuvo cierta oportunidad durante estos años. A partir de aquí, este vídeo, ¿en qué va a consistir? En primer lugar, enlazaré con el periodo anterior, hablando un poco de la crisis del 98, y luego los cuatro grandes apartados del vídeo será, en primer lugar, hablaré de los grandes procesos, las dinámicas económicas y sociales que influyen, que son el marco de la dinámica política del periodo. Después hablaré de la figura del nuevo rey, Alfonso XIII. Aquí a la derecha tenemos pues un cuadro, una imagen pintada, si no me equivoco, por Sorolla, que el pintor era muy amigo del rey. Después hablaré del reformismo conservador de Antonio Maura, que es el político dominante en este periodo, o por lo menos con más prestigio. Y luego finalmente hablaré de la cuestión de Marruecos, porque España se involucra en la dinámica imperialista y la cuestión de Marruecos tendrá una importancia pues importantísima en las primeras 3, 4, 5 décadas del siglo XX. Y finalmente acabaré la exposición hablando de la semana trágica que causó la caída de Antonio Maura. A partir de aquí, a hacer un poco de introducción. No se puede entender el periodo sin abordar primero la crisis de 1898. Como es bien sabido, España fue derrotada por los Estados Unidos, una potencia que se consideraba que era una potencia pues, de vaqueros, de cowboys, que no tenía importancia, y resulta que era la primera potencia mundial. Aquí hay una imagen, la flota española fue derrotada absolutamente, tanto en Filipinas, Cavite, como en Santiago de Cuba, fue totalmente destruida, y bueno, y en este momento en España, mucha gente de todas las clases sociales, tanto las élites políticas como clases medias o populares, se preguntan qué había fallado, cómo el país se había convertido en decadente, cómo habían sido derrotados, y hay bastante pesimismo sobre la situación del país. De hecho, la palabra de moda, el término político de moda en este periodo, y este término pues va, básicamente podemos asumir eh, que llega hasta 1936, hasta la Guerra Civil, es el regeneracionismo. Era una especie de movimiento político, una idea muy vaga que buscaba, intentaba pues descubrir una forma de curar España, de regenerarla de los problemas. Joaquín Costa hablaría de los caciques y de las oligarquías, bueno, José Ortega y Gasset hablaría pues de acercarse a Europa. Hay planteamientos conservadores de volver al pasado para regenerar pues los peligros, pues, la decadencia causada por el liberalismo, pero bueno, la idea del regeneracionismo es la gran idea y todo el mundo intentaba buscar la manera de solventar el problema que había supuesto pues la derrota, la decadencia española. Bueno, a partir de aquí, antes de entrar en la dinámica política, hablar de dinámicas económicas y sociales que en mi humilde opinión son bastante importantes. Una que muchas veces se desconoce es el aumento de la población. Los geógrafos hablan de que España en estos momentos estaba viviendo lo que se conoce como transición demográfica. Esto es una etapa demográfica en la cual disminuye la tasa de mortalidad, sobre todo la mortalidad infantil, y no disminuye la natalidad. Eso disminuirá pues un poco más tarde. Claro, si disminuye la mortalidad, la gente deja de morirse, sobre todo la mortalidad infantil, y no disminuye la natalidad, resulta que hay un aumento de la población fortísimo. España en este periodo, de las primeras décadas del siglo XX, tiene una población muy joven, más educada y más crítica que en el pasado, que siente que algo no está bien y que en el futuro, bueno, en el futuro y en el presente, en esta etapa se polariza, se involucra en política e intenta buscar soluciones. Esta población joven pues ingresará pues en el movimiento anarquista, en el movimiento socialista, se radicalizará en el movimiento tradicionalista. Bueno, al mismo tiempo que aumenta la población, el país está viviendo lo que se conoce en historia económica como la segunda revolución industrial, que involucra, bueno, tiene que ver con el crecimiento de las industrias eléctricas, químicas, se incorpora la electricidad, los coches que no son muy numerosos pues empiezan a aparecer en las carreteras españolas. Y bueno, hay cierto crecimiento económico, un crecimiento económico derivado pues de la iniciativa española, que era un país más o menos medio, y también de la cercanía con Francia, con Reino Unido, con Alemania. Pero este crecimiento económico, en mi humilde opinión, porque aquí hay debate, es insuficiente. Este es insuficiente para cubrir todas las expectativas de esa población creciente, población joven, cada vez más enfadada con el sistema, que siente que no tiene solución o que no tiene salida en el país. Esta falta de expectativas, en mi opinión, creo que causará la polarización política, o por lo menos será una de las causas. Y luego después, en todo el territorio español, hay un cierto pues, cuestionamiento del sistema de partidos conocido como el turnismo. Cuando se inició la restauración, en época de Alfonso XII, pues el Partido Liberal Fusionista y el Partido Conservador se turnaban en el poder. El famoso dueto de Cánovas y Sagasta.
Sagasta. Pero bueno, ambos habían muerto y ahí aparecen partidos radicales, sobre todo en Barcelona, en Cataluña y en Valencia. Aparecen partidos nacionalistas, o regionalista en Cataluña y más nacionalista en el País Vasco. Aparece el PSOE, aparece el movimiento anarquista. Hay un cuestionamiento cada vez más potente del turnismo que en el futuro pues crecerá. Bueno, he hablado de las dinámicas económicas y sociales y ahora voy a intentar explicar qué pasa con la dinámica política. Y para empezar a explicarla, pues hablar del nuevo rey, Alfonso XIII. Esta es una imagen de Sorolla. Era muy jovencito, a pesar de que parece mayor, quizás sea el bigote. Y bueno, este rey llega a la mayoría de edad, tenía 16 años en 1902. Os pongo aquí un libro que me ha gustado mucho, de Javier Moreno Luzón, que habla de Alfonso XIII y de, bueno, analiza su papel durante su reinado, que duró casi 3 décadas. Bueno, este rey había sido educado por María Cristina, la regente, era una princesa austriaca, nunca conocía a su padre, que murió en 1885, pero bueno, tuvo una formación como rey, pues probablemente la mejor que ningún rey tuvo nunca, pues hasta básicamente hasta Juan Carlos. Se formó en idiomas, tenía formación militar, en ciencias políticas, y esta formación, además de su carácter, pues hizo que cuando fuera cumpliendo años, pues cada vez tenía cierta tentación de intervenir. El regeneracionismo también pues le afectó a Alfonso XIII, que consideraba que el país estaba enfermo y había que hacer algo pues para salvarlo o curarlo. Pero bueno, en estos momentos, en la primera década, todavía es bastante joven. En 1909 tendrá casi 25 años. Y bueno, de momento es una etapa donde interviene en política, pero de una forma bastante discreta. Se casó en 1906 con una princesa británica, Victoria Eugenia de Battenberg, que era nieta de la reina Victoria. Y bueno, si hemos de definirlo como rey, por lo menos yo lo he sacado del libro de Javier Moreno Luzón, era de tipo modernizador, militarista, patriota y bon vivant. Aquí se le ve el tema que era militarista, esto es bastante evidente con los retratos que pedía. Le gustaba mucho que le pintaba, que le retratara a Sorolla y se disfrazaba siempre de soldado de caballería. Los soldados de caballería eran famosos por su arrojo, su valentía, y entonces tenía una especie de espíritu bastante proclive a dar poder a los militares, a relacionarse con ellos, incluso a animarles en sus expediciones. Que esto luego después, con el desastre anual, pues mucha gente acusó al rey pues, de haber tenido parte de responsabilidad en él. Bueno, aquí algunas imágenes, aquí se le puede ver en la época de su boda, se le puede ver que es jovencísimo, luego se dejó un bigote, que estaba muy de moda en la época, y aquí está pues su esposa Victoria Eugenia de Battenberg. Bueno, la boda pasó tristemente a la historia por el famoso atentado de Mateo Morral. Durante las celebraciones, en el carruaje real, un anarquista, Mateo Morral, lanzó una bomba contra la multitud, bueno, contra el rey, con la consecuencia de que murieron bastantes personas. Mateo Morral luego después creo que apareció ejecutado, la policía lo ejecutó. Y bueno, esto le pasó, bueno, uno de los momentos más icónicos de su reinado, pues fue este atentado y que tiene que ver un poco con la acción anarquista, en este caso de Mateo Morral. Se puede hablar también de monarquía representacional porque, así como los reyes en el pasado habían intervenido en política, Alfonso XIII sobre todo se dedicaba a aparecer de forma pública, pues un poco haciendo visible la monarquía, representándola delante del pueblo. En los principios de su reinado era un rey bastante popular. Aquí se le puede ver entrando en Badajoz, que tuvo una asistencia masiva a la entrada real. Aquí se le puede ver con los Boy Scouts, que eran miembro honorario, pues apoyó el movimiento de los Boy Scouts, que era un movimiento de tipo militarista pero juvenil. Bueno, al principio de su reinado, Alfonso XIII parece ser que era bastante, bueno, en comparación con los años posteriores, era bastante menos intervencionista y se limitó solamente a labores de representación, de aparecer. Bueno, he hablado de Alfonso XIII, espero haberlo hecho con justicia. Ahora hablaré del reformismo conservador de Antonio Maura. Aquí la tenemos. Antonio Maura era un político bastante veterano cuando muere Sagasta, que muere en enero de 1903, ya tenía casi 50 años y bueno, era uno de los posibles candidatos a suceder a Sagasta como el gran líder político del país. Entonces aquí hay una caricatura porque están Dato, Maura y Villaverde. Los grandes políticos del Partido Liberal, Partido Conservador, pues eran un poco los candidatos a sucederle. Hay que remarcar que Maura se inició en el Partido Liberal Fusionista, era muy amigo de Sagasta, pero luego se pasó al Partido Conservador. Entonces sufrió una especie de evolución. Se le puede considerar como un liberal fusionista de tipo moderado o como un conservador de tipo liberal. Entonces, la idea es que en este periodo, los primeros años, el liderazgo estaba mucho menos claro. Se puede ver aquí a Dato,
que luego será presidente del Consejo, a Maura, que será presidente del Consejo, y a Villaverde, que también. En la duración de los presidentes del Consejo, así como con Cánovas y Sagasta, pues habían tenido unos periodos bastante largos. Estoy acordándome ahora de que Sagasta gobernó desde 1895 hasta 1890, 5 años. Aquí la duración de los presidentes del Consejo en el cargo era menor. Era una época política mucho más inestable y bueno, quien se lleva un poco el gato al agua, quien consigue mandar es Antonio Maura, que es el protagonista de una revolución desde arriba. Él creía que había que reformar el país. De hecho, cuando fue ministro de Gobernación, pues permitió unas elecciones bastante limpias. Y bueno, la idea, aunque se mantiene el turno de partidos, hay ciertamente tendencias modernizadoras. Bueno, el perfil de Antonio Maura. Tenía un perfil cristiano de tipo moralista, de orden, democratizador, de hecho, permitió las elecciones más o menos limpias, descentralizador, en esto se nota que había estado dentro del Partido Liberal Fusionista y además tenía bastante claro el papel de los políticos frente al rey. Parece ser que tuvo algún choque con el rey, le dejó las cosas claras y luego el rey Alfonso XIII pues no era un santo de su devoción, por decirlo así, en plan bruto. Y bueno, aquí comentar que como ministro de Gobernación, que era quien organizaba las elecciones, creo que lo fue en 1902, se negó a manipularlas y de hecho pues tenía un perfil, a mí eso me gusta bastante democratizador. En su lado oscuro, en una persona de orden, partidario del uso de la policía, estaba decidido a acabar usando la represión con los anarquistas socialistas y bueno, también chocaba con Alfonso XIII. A partir de esto es una imagen típica, la más conocida, de Alfonso XIII con Antonio Maura, pues debatiendo en su despacho. Bueno, si tuviéramos que debatir las políticas de Maura, él llega al poder en dos ocasiones. En la primera, aprueba el descanso dominical, que bueno, la gente descansaba los domingos pues, de forma tradicional, por costumbre, pero bueno, a partir de este momento ya fue obligatorio que hubiera el descanso el domingo. Y luego después su segundo gobierno, que tiene lugar entre 1907 y 1909, es el gobierno largo, aunque duró solamente 2 años, pues bueno, fue una etapa especialmente intensa a nivel legislativo, donde Antonio Maura intentó cambiar el país. Creó, por ejemplo, a nivel social el Instituto Nacional de Previsión, que es un poco un precedente de la seguridad social, que se crea pues, en época de Franco, luego se consolida durante la democracia. Luego tuvo un proyecto de reforma de administración local, donde intentó reformar la administración local, ayuntamientos, descentralizando el poder, dando más autonomía a los ayuntamientos para que se pudieran autogobernar. Luego a nivel de políticas, pues fue de tipo moral, contra la prostitución, contra los cabarets, una política de orden, era un duro, entre comillas, quería combatir a los anarquistas. Hay que acordarse, por ejemplo, del atentado contra Alfonso XIII. Y luego después en política exterior él participa, no estuvo implicado porque no era presidente del Consejo en las dinámicas imperialistas, pero bueno, por lo menos siguió la política que había sido iniciada por sus sucesores. En este aspecto, él hereda la conferencia de Algeciras, donde se le adjudica a España el mantenimiento del orden en el norte del Marruecos, que luego después hablaré un poquito con más tranquilidad. Bueno, después de ver las políticas de Maura, que son bastante intensas, y en esos 2 años pues intentó hacer muchas cosas, una revolución desde arriba, de tipo democratizador, moralista. Tengo que hablar de Marruecos. La crisis de 1909, porque esto es el tema de Marruecos, la cuestión marroquí, pues va a ser importantísima en la política española y probablemente pues tenga mucho que ver con la llegada de la Segunda República, con la dictadura de Primo de Rivera y también con el triunfo de Franco. Bueno, esto es un mapa de Marruecos para ver cómo estaba a principios del siglo XX. Se puede ver que había algunas plazas, por ejemplo, Ceuta, que lo estoy marcando aquí, y Melilla, que eran plazas que habían sido conquistadas durante la época de los Reyes Católicos y posteriormente como una forma de protegerse contra los ataques de piratas y contra una posible invasión del estrecho de nuevo. Pero durante el imperialismo, en 1900, las potencias imperialistas, sobre todo Francia, Reino Unido y Alemania, pues empiezan a intervenir en Marruecos y se convierten en protectores del sultán. Entonces, hay una serie de incidentes y a España se le va a conceder la protección, el mantenimiento del orden del norte del Marruecos, la zona de Tetuán, de Tánger, de Alucemas. Entonces, a esa zona, que era la zona más agreste de Marruecos, a España se le va a adjudicar la protección. Bueno, con un poquito de contexto. España tradicionalmente pues había intervenido, bueno, España no existía durante la época de los Reyes Católicos, pero bueno, la monarquía hispánica o España había intervenido en las zonas de Ceuta, de Melilla. Había habido una guerra con Marruecos que participó Prim, le dio mucho prestigio. Los famosos leones del Congreso están hechos con el bronce de los cañones capturados en esta guerra. Había una paz relativa porque la población de la zona no le gustaba pues la presencia española y había incidentes. Y bueno, en 1906 tiene lugar la conferencia de Algeciras, participan Alemania, Francia y a España se le adjudica el mantenimiento del orden
Técnicamente el sistema de control se llama protectorado, porque España no conquista Marruecos al norte de Marruecos, sino que era la potencia que protegía el norte de Marruecos, hacía funciones de tipo policial, la zona del Rif, que era una zona durísima. Francia se quedó en la mejor parte y bueno, ahí a España se le otorga la protección de esta zona. Bueno, la zona española se conoce como la zona del Rif o la zona rifeña. Es una zona muy compleja, muy agreste, muy pobre de las montañas. Ahí vivían pues orgullosos y belicosos pueblos bereberes y población marroquí de origen árabe. Esta población podía tener relaciones positivas con los dominadores españoles, pero muchos de ellos obviamente también sentían esa ocupación, esa protección con resentimiento. Bueno, normalmente eran bastante prácticos y, por ejemplo, pues las tropas españolas podían sobornarlos, darles favores, pero otras veces también chocaban con ellos. No hubo una aceptación de la dominación española, había enfrentamientos. Estos enfrentamientos, a partir de la conferencia de Algeciras, pues bueno, podían ser violentos y podían ocasionar muertos a las tropas policiales de ocupación. Y en 1909 tiene lugar un incidente muy conocido, la emboscada del Barranco del Lobo, donde las tropas españolas enviadas allí, es normal porque la zona era muy complicada de patrullar y las tropas y los bereberes y la población marroquí pues dominaban las montañas, pues tuvieron 150 muertos y 500 heridos. Fue una derrota no decisiva, pero muy importante. Y bueno, aquí tenemos una imagen del Barranco del Lobo. Supongo que serían tropas españolas que fueron después a recoger los cadáveres. Bueno, esta derrota pues, puso en evidencia que había un problema de la ocupación. España no tenía tropas profesionales suficientes pues, para controlar la zona del Rif. Así que el gobierno español pues, procedió pues, a hacer lo que hacían el resto de países, a movilizar tropas. Esto significa llamar a reservistas, gente que estaba en Barcelona, en Cataluña, o gente que no era voluntaria, para llevarlas al Marruecos y pacificar la zona. Estas tropas en Barcelona, que eran reservistas, embarcarían por los días de julio para Marruecos, porque hacía falta. Obviamente, Barcelona era una ciudad ya de por sí complicada, había el movimiento anarquista, era muy fuerte, los socialistas también estaban preparados, se pusieron de acuerdo, la tensión era máxima, porque obviamente las personas que iban a ir a Marruecos y sus familias no estaban en absoluto contentos. Hay algunas historias, algunos del incidente, de por qué ocurre, pero bueno, en principio la huelga ya estaba preparada, había una huelga preparada y el 26 de julio de 1909 estalla en los incidentes, hay incidentes muy serios y el gobierno español pues pierde el control de Barcelona contra los anarquistas, socialistas y gente que protestaba de forma general a partir del 26 de junio. Esta se conoce como la Semana Trágica, que alguna página anarquista que he visto le llaman como la Semana Gloriosa. Barcelona se convierte en una ciudad independiente, en los primeros momentos pues el ejército y la policía se retiran, no pueden controlar las calles y luego después durante los siguientes días pues se quemaron, parece ser, la mitad de las iglesias de Barcelona. Estas iglesias estaban en mitad de los barrios, no estaban protegidas, el anticlericalismo dentro del anarquismo y del socialismo era muy fuerte, había todo tipo de rumores sobre los monjes, las monjas, los frailes y bueno, era un blanco fácil. En cualquier caso, por lo que he leído, no hubo ningún sacerdote asesinado, ningún monje, ninguna monja, pero en cualquier caso fue muy conocido que se quemaron la mitad de las iglesias. Después de una semana de desorden, pues el orden fue restablecido en Barcelona y obviamente después del caos, se puede ver aquí los incendios en la ciudad, pues llegó la represión. Aquí hay una barricada, pues es típica, pues esto lo he cogido de internet, de los protestantes contra la policía, contra el ejército, y bueno, la idea esto que la Semana Trágica de Barcelona, que es conocida de forma popular de esta manera, pues fue un verdadero cataclismo político. Y voy a analizar las consecuencias porque el catalanismo que se había agrupado en torno a una agrupación que se llamaba Solidaritat Catalana, pues se rompió, se divorció y la izquierda política pues veía un poco con cierta comprensión, aunque no apoyo pues, en los sucesos de Barcelona. El catalanismo de derechas, obviamente, estaba totalmente en contra, la quema de las iglesias, el tema del movimiento obrero. Entonces, hay un divorcio entre el catalanismo de izquierdas. El catalanismo de derechas cooperará con los gobiernos dinásticos, el catalanismo de izquierdas será un poco más antisistema. Luego, después de los incidentes, obviamente, o lamentablemente hubo una represión policial y judicial muy, muy potente. Claro, la represión favoreció al movimiento anarquista en Cataluña, en toda España. De hecho, el movimiento anarquista en Cataluña, que era conocido como Solidaritat Obrera, pues se expandió a toda España. Bueno, se expandió, ya existía, se creó la CNT, creada por Salvador Seguí en 1910. Luego después hay un incidente muy conocido que uno de los, entre comillas, gurús o líderes o representantes del anarquismo más potentes en Cataluña, pues un pedagogo conocido su nombre era Francesc Ferrer i Guàrdia, pues fue sentenciado, juzgado y ejecutado.
Hubo peticiones de clemencia al rey, que no tuvieron éxito, de petición de clemencia a Antonio Maura, que era un duro, y hubo muchísimas protestas internacionales por la ejecución de este anarquista. Antonio Maura, después de los incidentes, porque había perdido Barcelona, pues cayó, tuvo que presentar la dimisión al rey y no pudo volver. Esto es un montaje fotográfico que no sabía yo, lo hizo un familiar de Antonio Cánovas, donde se puede ver la noticia de Maura, la dimisión de Maura y la foto cortada. Antonio Maura, que era un democratizador en cierta manera, también era un duro. El rey llevaba bastante mal que lo controlara y al final el rey, durante los siguientes años, luego Maura volvería un par de veces de forma muy cortita, pues prefirió nombrar a presidentes del Consejo conservadores idóneos. Idóneos significa que le hacían caso a él, que eran favorecidos por el rey, que eran susceptibles a hacerle caso a sus sugerencias políticas, y bueno, estos conservadores idóneos serían los que gobernarían. El siguiente es Eduardo Dato, pero bueno, hablaré en otro vídeo, supongo. Estos son imágenes de la represión. Aquí está Francesc Ferrer i Guàrdia, que está siendo detenido, que es un poco una imagen de la Guardia Civil en Barcelona y bueno, el tema de la represión. Los incidentes en Barcelona fueron durísimos, hubo bastantes muertos o bastantes heridos, con lo cual fue un escándalo internacional muy bueno para España, que esto es una especie de mini revolución parecida a la Comuna de París, y luego después la ejecución de Francesc Ferrer i Guàrdia, pues dentro de la izquierda política europea, pues suscitó obviamente mucho retraso. Estas son imágenes porque al final España no abandonó Marruecos, siguieron yendo reservistas, con más precauciones supongo, y bueno, el conflicto de marroquí se extendería pues básicamente hasta el inicio de la guerra civil. Bueno, espero haberlo explicado todo, que se haya entendido, muchas gracias por llegar hasta aquí y hasta otra.